Vale. Bueno, pues yo también muchas gracias por la invitación. Yo no represento ningún partido, solo represento una opinión. Y de la misma manera que Joan Tardá se ha presentado a sí mismo, yo empezaré presentándome a mí mismo. ¿Qué opinión es la que represento? Porque por ejemplo la opinión de algo que ya está muy de moda y pero que está volviendo a estar de moda, que es la opinión de un marxista de toda la vida. Mi posición, ahí sería un matiz respecto a la propuesta con la que se identificaba Joan Tardá. No es una posición socialdemócrata. Yo he militado en el SUC, he militado en el PSC, nunca desde la socialdemocracia, siempre desde el marxismo. El SUC se hundió, el PSC va camino de lo mismo. Bueno, aquí quedamos muchos restos de un naufragio, pero yo mantengo una opinión y por tanto yo aquí voy a defender una posición que comparten los pocos marxistas que eran tan pocos marxistas como federalistas, pero a ver los hay. Y recojo el guante. Y cada día más. Y cada día más, eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. El futuro, la bola del futuro no la tiene nadie. Y desde luego, recojo directamente el guante de Joan y el federalismo es tan improbable como la independencia. En estos momentos lo que hay es lo que hay. Y lo que habrá no lo sabemos. ¿Cuál es mi posición? Quiero que una cosa tenga muy clara. Él desde una postura hoy ya independentista y yo desde una postura federalista que después concretaré porque hay muchas maneras de hablar de federalismo. Y yo concretaré cuál es la mía. Compartimos una cuestión que es una identidad nacional concreta. Yo soy catalán. Él es catalán. Él es un catalán que habla con acento muy catalán, el castellano. Y yo soy un catalán que habla con un acento que ya no debe ser de ningún lado. Porque por parte de padre soy castellano pensante y por parte de mujer e hijos soy catalano amante. Entonces yo pienso en castellano y estimo y vull a la meva familia en catalán. Con situación perfectamente habitual en Cataluña. Mi identidad es catalana. Como ha dicho Joan, y ahí lo apoyo totalmente, mi ideología no es nacionalista. Una identidad nacional, una identidad no es una ideología. Eso es algo que creemos que se está confundiendo excesivamente, que la derecha lo confunde sistemáticamente por incultura y por interés. Por tanto, no todos los independentistas son nacionalistas, ni todos los nacionalistas son independentistas, ni mucho menos. Y considerar que se tiene una identidad nacional catalana no nos convierte en nacionalistas automáticamente. Había un político catalán, este sí socialdemócrata, Manuel Serra i Moret, convertido en un tópico institucional por convergencia, pero olvidado su pensamiento real, que decía: yo soy catalán socialista. Mi naturaleza, mi identidad es catalana, mi ideología es socialista. No puedo ser nacionalista. Él también acabó siendo independentista, un poco por las razones que exponía Joan Tardá y que yo todavía no comparto, y subrayo todavía. Como soy un optimista histórico, a lo mejor pienso que a pesar de todo, el federalismo es posible. Y si el federalismo no es posible, sí que tengo claro que este es el último tren que tiene España. Es el último vagón que puede coger. Yo creo que España tiene un problema. En mi posición parte de considerar que Cataluña tiene un problema, evidentemente, pero que España tiene también el problema, y que España no tiene el problema de Cataluña, que España tiene el problema de España, porque no ha llegado a articular un proyecto nacional democrático. Ha tenido un proyecto nacionalista autoritario. Ha tenido proyectos nacionales liberales, pero no democráticos. Y un proyecto nacional democrático pasa, desde mi punto de vista, yo recuerdo, vuelvo a decir aquí, yo soy marxista desde no mi tierna infancia, no, evidentemente, pero sí mi tierna juventud, por recordar lo que decía la izquierda marxista en los años 70, la realidad multinacional. La realidad multinacional, y yo continúo pensando que hay una realidad multinacional en esta piel de toro. No una nación de naciones,
que eso es como el grado de grados, que es un concepto imposible, eso es un retruécano. Eso fue un artificio de Anselmo Carretero, no sé si lo recuerdan ustedes, que sirvió para torear. ¿Para torear el qué? El olvido del acuerdo sobre el derecho a la autodeterminación que el PSOE adoptó en 1918 y recuperó en 1976 para olvidarse inmediatamente. El Congreso del PSOE, tuvo aquí en Madrid, Congreso ya tolerado, se acordó el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Después, cuando la Constitución lo rechazó, se dio la vuelta a la argumentación y se dijo el pueblo se autodetermina a través de las elecciones que hace cada 4 años, lo cual es una barbaridad política y jurídica. No tiene nada que ver los procesos de elecciones generales con un proceso de autodeterminación. España, los pueblos de España son una realidad multinacional y el Estado que se ha venido construyendo en España, me refiero al Estado contemporáneo, desde el siglo XIX, ha sido un Estado que no ha resuelto esa situación, no digo satisfactoriamente, porque a lo mejor para algunos señores la ha resuelto muy satisfactoriamente. Sus bolsillos lo dicen así. Yo digo, no la ha resuelto democráticamente. Y por tanto, para mí no la ha resuelto satisfactoriamente porque no la ha resuelto democráticamente. El Estado liberal del siglo XIX ni se ocupó del tema. No estuvo en su concepto. La Constitución de Cádiz, que ahora se invoca, pasó absolutamente por encima. Despreció la diferencia nacional y consideró una única nacionalidad. Confundió ciudadanía con nacionalidad, algo que también en Cataluña algunos confunden. Ciudadanía y no se puede confundir. Puede haber una sola ciudadanía, porque son todos parte de una sociedad que tiene un Estado, pero hay diferentes nacionalidades. Hubo, paralelo a ese desconocimiento, un renacimiento de la identidad nacional en Cataluña en primer lugar, la Renaixença. No daré aquí una clase de historia, que es mi profesión que ejerzo y la vocación de Joan me parece que tiene. Pero sí, alguna referente de historia quiero dar. La monarquía isabelina despreció y por tanto no supo apreciar el problema que crecía. La Primera República no le dio tiempo, fue una república sobrevenida, es una república débil, no le dio tiempo a proponer una solución estable, pero en todo caso la propuesta federal. Pero yo quiero recordar en qué términos se hizo la propuesta federal. No se hacía en los términos del federalismo administrativo que ahora se vuelven a recuperar algunos, por ejemplo el país que después de españolizar durante no sé cuánto tiempo, ahora cuando ve las orejas del lobo, recupera el federalismo. ¿Qué federalismo? El federalismo que se construye desarrollando las autonomías. Después diré que eso es una tontería política y jurídica, porque el Estado autonómico es un Estado unitario, no es un Estado federal, y no es posible desarrollar el federalismo simplemente desde la autonomía. La propuesta federal de la Primera República era una propuesta confederal. Era una propuesta que primero se articuló, incluso antes de constituirse la República, a través de pactos de grupos republicanos. Los republicanos del País Valenciano, los republicanos de Cataluña, los republicanos de las Islas Baleares se encontraron en Tortosa y firmaron el Pacto de Tortosa. Y lo mismo se hizo en Andalucía, y lo mismo se hizo en Castilla, y lo mismo se hizo en el norte de España. Luego, esa república, de todas maneras, no subsistió, era muy débil, y el mismo republicanismo estaba muy debilito. Digamos que fue un momento fallido. La monarquía restaurada rechazó el problema. La primera monarquía isabelina liberal lo desconoció, no quiso conocerlo. La restauración lo rechazó y restauró un Estado unitario centralista, y rechazando el problema lo único que hizo es hacerlo más grande. La Segunda República le dio una solución. Yo aquí no diría que la Segunda República fue un experimento fallido, yo diría que la Segunda República fue un experimento derrotado, fue un proceso derrotado. Una Segunda República que no va del 31 al 36 como se suele decir, sino del 31 al 39.
No, a mí que me lo explique. No sé por qué la matan ya el 36, como si ya hubieran ganado los rebeldes en el 36. Pero esa propuesta de la Segunda República fue una propuesta que se quedó a medio camino. Porque por rechazar la oferta federal que se hizo desde Cataluña, cuando Macià proclama la República Catalana, no proclama la independencia de Cataluña ni la separación de Cataluña. Macià proclama la República, y lo hace 2 o 3 veces, llamando a constituir, a la espera inmediata de constituir la República Federal, la federación de todas las repúblicas de Iberia. Lo que ocurre es que no le siguieron. Pero esa era la intención de Macià. Fijaos un detalle que siempre explico a mis alumnos. Tan era así la intención de Macià, que Macià, que era militar de profesión, lo primero que hace para consolidar la República Catalana es sustituir al capitán general de Cataluña por otro elemento. Pero no lo nombra él, sino que pide al gobierno provisional que lo nombre. No está separándose, está proponiendo un proyecto diferente. No se aceptó y se encontró una solución intermedia, la autonomía. Una solución intermedia que no pudo consolidarse porque la derecha antirrepublicana y una parte de la derecha republicana no lo aceptó. Y a partir de ahí el problema de España va creciendo, y evidentemente el problema de Cataluña también, porque estamos ocupando el mismo territorio y el mismo Estado. Yo quiero recordar que la izquierda española, la izquierda mayoritaria de los años 60, que era la izquierda marxista, recuperó el discurso de la cuestión multinacional, y lo que invocaba era una... Fijaos, esa izquierda estuvo dispuesta a olvidar el tema de la República. Aquí todos tenemos una unidad y se acordarán de cómo ni socialistas ni comunistas, las direcciones socialistas y comunistas, insistieron demasiado en el tema de la República ya a finales de los 60 y comienzos de los 70. Unos menos y otros más, pero no se insistía. En cambio, la multinacionalidad se mantenía, por algo sería. Pero la transición supuso un pacto para acabar con la dictadura entre la oposición democrática y los epígonos de la dictadura. Y ese pacto no significó el establecimiento de un régimen plenamente democrático en todos los sentidos, sino de un régimen de libertades, no de un régimen autoritario, pero desde mi perspectiva, de un régimen con alguna carencia democrática, la negación del derecho a autodeterminación, o la negación de la realidad multinacional y de la necesidad de dar una respuesta multinacional a España. Es cierto lo que ha dicho Joan, que el único, para digamos, ilustrar que esa tercera solución, la de la monarquía transaccionada, no ya restaurada sino transaccionada, se ha agotado, explicaba el periplo de Rodríguez Zapatero, la España plural, y yo aceptaré lo que digáis. Yo querría añadir aquí, darle caña al mono es muy fácil, por tanto darle caña a Zapatero es muy fácil, seguramente cometió muchas equivocaciones, pero yo creo que también hubo algún error de gestión por parte socialista, incluso por parte socialista catalana, porque tengo la sensación de que debatió más de federalismo ellos que los mismos socialistas catalanes con el PSOE. Y aquí, es algo que yo he discutido con la gente del PSC, hubo un déficit de debate federal dentro del socialismo español, con lo cual aquella propuesta de la España plural quedó en el aire absolutamente, y cuando se produjo la contraofensiva a la derecha, el PSOE como partido no tuvo perfil para enfrentarla. Izquierda Unida estaba todavía en proceso de construcción, no sé si sigue en proceso de construcción, exactamente en qué punto del edificio se está, y Rodríguez Zapatero se deshizo como un azucarillo ante esa ofensiva, y eso es lo que ha pasado. Mi conclusión, para entrar sobre todo en el debate, es que lo que se ha puesto en evidencia en estos 2 últimos años, yo creo, a partir del momento en que las instituciones españolas, apoyándose en la legalidad,
pero no apoyándose en la racionalidad democrática, se cargaron el Estatuto de Autonomía, porque eso es lo que han hecho, se cargaron el último intento de mantener la solución autonómica renovándola. Lo que han hecho es poner la llave, cerrar la puerta de la etapa de la transición. Yo creo que la etapa de la monarquía transaccionada se ha acabado y que hemos entrado en una etapa constituyente. ¿Se querrá reconocer o no se querrá reconocer? Una etapa constituyente porque todo el mundo habla de revisar la Constitución, algunos hablan de irse con todo derecho y otros hablamos de por fin resolver en términos democráticos el problema que tenemos en este aspecto y en otros, porque la cuestión de la revisión constitucional de la etapa constituyente no solo ha de afectar a la cuestión de la organización territorial, sino a la cuestión más profunda que también se obvió en la transición, que es la forma de régimen, que es la cuestión de monarquía o república. Yo acataré la monarquía cuando la monarquía se ponga a votación. Mientras la monarquía no se ponga a votación, no tengo por qué acatarla. Me aguantaré, pero no la acataré. Son diferencias. Y por tanto, como estamos en un proceso constituyente, mi posición y la posición que algunos marxistas en Cataluña, minoría, yo estoy en un grupo de debate que se denomina Espai Marx, defiende, es la de que antes de ir a la independencia, antes de proponer ya la independencia, vamos a proponer la solución democrática del problema de la organización territorial de la multinacionalidad. La solución democrática de ese problema pasa, desde el punto de vista de la cultura marxista, de la cultura de izquierda marxista con la que yo me identifico, pasa por lo siguiente. Primero, por reconocer el derecho a autodeterminación. Yo no quiero hablar de derecho a decidir, porque el derecho a decidir es el término, es el vocablo que Convergencia, que es una gran inventora de neologismos, inventó, digamos, para precisamente no incorporar en su discurso político un concepto que era el concepto clásico de la izquierda. Tengo esa sensación. A mí es el derecho a autodeterminación. Pero, en fin, vamos a hacer una discusión de términos, es lo mismo, es el derecho a autodeterminación. El derecho a autodeterminación es el punto de partida para una solución democrática de ese problema. Pero como decía alguno, de reconocer el derecho al divorcio no quiere decir invitar a divorciarte. Y por tanto, el reconocimiento del derecho de determinación quiere decir reconocerlo hasta las consecuencias, hasta reconocer la legitimidad de la separación. Pero implica también aceptar que pueda defenderse el mantenimiento de una unidad. Y por tanto, una propuesta en esa ya ejercicio del derecho de autodeterminación, la posición que yo creo que todavía es explorable está sobre todo en sus manos, no en las manos de los catalanes, eso sí que estoy de acuerdo con Joan, sino que está en las manos del resto de los pueblos de las nacionalidades del Estado, que es todavía explorable, es la posibilidad de mantenernos unidos en un Estado federal. Ahora, ¿qué tipo de Estado federal? No puede ser un tipo de Estado federal como la República Federal Alemana, que es el federalismo que invoca ahora el PSC, que lo recupera después de haberlo olvidado, que es el federalismo que invoca al país y que incluso una fundación que está vinculada al PP ha invocado en un documento que pasa por la red, y ahora no recuerdo cómo se titula, pero en fin, se lo pasaré a Manuel, porque me quedé bastante sorprendido cuando lo vi. En un estudio, era un estudio, no era una propuesta, era un estudio. Eso es un federalismo uninacional. En Alemania no hay diversas nacionalidades, hay una sola nación. Y por tanto, ese federalismo es sobre todo una manera de organizar con la máxima descentralización el territorio, pero sin reconocer el derecho de toda nación a organizarse como Estado. Y por tanto, el federalismo, que yo creo que es el único que puede resolver democráticamente el problema,
es aquel que, además de reconocer el derecho de autodeterminación, reconozca la legitimidad al derecho de separación. Y a partir de ahí es posible que los que se identifican como nación, visto reconocido su derecho a la separación, también acepten mantenerse unidos en una unión libre de pueblos libres, que es una fórmula que existe, que no me invento yo. Es la fórmula de la confederación. Se dice, no, confederación no es federalismo, no, confederación es un tipo de federalismo, es el federalismo multinacional. Ocurre que en el mundo hay pocos federalismos, pocos estados multinacionales que se organicen federalmente. Bueno, eso es otra cuestión, eso es otra cuestión, pero si vamos a guiarnos por lo que ocurre en el mundo, nos vamos a quedar con muy pocas opciones. Además, tal y como va el mundo, mejor que no tomemos como referencia lo que hay. A partir de ahí, acabo mi valoración sobre las elecciones del 25 de noviembre. Y yo creo que las elecciones del 25 de noviembre responden a muchas cosas. Y desde luego responden a la erosión del gobierno de convergencia por el papel de vanguardia que en la política neoliberal ha desarrollado el gobierno de convergencia. Responde a eso, es verdad, pero no solo a eso. Responde también a la movilización social que se expresa en la manifestación del 11 de septiembre y también la del 14 de noviembre y en muchos procesos, a la movilización social que hay en Cataluña, que antes se decía era desafección porque era pasiva y que ahora se convierte en activa porque ya, digamos, se ha superado el vaso, digamos, de la paciencia ciudadana ante la política de recortes y ante la política, de insulto que la derecha y la izquierda pasiva española hacen ante el problema nacional, porque están desarrollando una política, y lo está diciendo alguien, federalista. Evidentemente la expresión máxima es Wert, pero no querría aquí recordar expresiones de Bono, ni del amigo extremeño. Mi familia es extremeña y eso me duele particularmente, ni de otra gente, es igual, no vamos a poner nombres. Aquí desde hace 2 o 3 años parece que la caza al catalán y al nacionalismo catalán, colgando a todo el mundo la etiqueta nacionalismo catalán, sirve para muchas cosas. Alguien decía, criticando a Mas y a los nacionalistas catalanes, las banderas sirven para taparse. Pues bueno, no solo la cuatribarrada, no solo la estelada, también la rojigualda y a lo mejor también la tricolor. Bueno, esperemos que no, pero también podría servir. Y por tanto, no solo responden las elecciones y el proceso electoral y todo lo que ha ocurrido a eso, responde también a lo otro. Y eso es lo que explica que Convergencia haya tenido un desgaste, ha tenido un poco de castigo, y que efectivamente haya Esquerra Republicana. Hombre, yo como no soy de Esquerra, le voy a poner un poco de agua al vino. Esquerra Republicana no es que haya subido tanto, ha recuperado los niveles. Eso sí, ¿qué es lo que ha pasado? Porque en el fondo ha recuperado los niveles. Lo que ha pasado es que ha cambiado el resto, que se ha hundido el PSC, y que se ha hundido de tal manera que no parece que el submarino pueda volver a reflotar, sino que la caja de profundidad le ha averiado absolutamente la sala de máquinas, y los capitanes y los oficiales están desconcertados y el submarino Bueno, la situación, la verdad es que es tremenda. Pero además no solo se ha hundido el PSC, sino que la otra izquierda institucional, Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida, se ha quedado donde está. Después de todo lo que ha pasado, después de una política neoliberal de recortes, después de una política nacional hegemonizada por la derecha, de la misma manera que yo digo Esquerra Republicana lo que ha hecho es recuperar lo que tenía, ante el hundimiento de su, no sé si compadre, competidor o compañero dentro de la izquierda tradicional, de origen obrerista, subrayo lo de origen,
iniciativa lo único que ha hecho es recuperar los niveles que tenía en la elección del 2006. No ha hecho otra cosa. Al 2010 bajó extraordinariamente y ahora ha recuperado. Por tanto, lo que ha cambiado es el panorama general. Un panorama general en donde, evidentemente, se han reforzado las opciones de ruptura política, se han reforzado todas las opciones de crítica social, y eso también incluye o explica el declive de CiU, y estamos ante una situación que yo creo que todavía no tiene, Joan lo ve de otra manera, con toda la legitimidad, y además, porque en estos momentos le toca verlo y defenderlo así, yo no lo veo tan claro, no tiene un desllorigador, una solución fácil, porque el gobierno CiU y Esquerra puede ser un gobierno tanto tobogán como el gobierno tripartito. Ya veremos cuál es la situación. No gobierno. No gobierno. No gobierno. El pacto político. Va a ser muy difícil el juego de no gobierno, pero pacto político y jefatura de oposición, eso es muy difícil. Entonces yo querría añadir otra cosa, invitarles a que consideren también un fenómeno nuevo que ha aparecido en Cataluña. No es totalmente nuevo, pero se ha configurado de tal manera que puede ser un fenómeno nuevo, que es ese fenómeno de las CUP. Las CUP, las candidaturas de unidad popular, independentistas. El señor que le ha insultado como nazi, si viera uno de las CUP, ya no sé qué le diría, le saltaría al cuello directamente, ¿no? Efectivamente, las CUP son un movimiento generacional. En buena parte, la línea en estos momentos de vanguardia de las CUP es una nueva generación, no es la generación de la transición. Sí que hay viejos, los viejos del MDT, digo porque los conocemos, algunos antiguos que vienen del sur, pero no son la primera línea, no son los castellanos, no son el Julián, no son el... Las CUP es un fenómeno que ha presentado una alternativa de una nueva militancia social de izquierda revolucionaria, crítica con los partidos tradicionales, por el burocratismo de los partidos tradicionales. Y es una novedad como movimiento. No querría aquí hacer una apología de las CUP, solo quiero plantear el tema de las CUP como revulsivo. Ahora, ¿qué ha pasado? Estamos tan decepcionados en Cataluña, y no lo digo, lo digo en serio, tan decepcionados en Cataluña, que ese movimiento generacional de crítica al burocratismo de la izquierda, de crítica a la transición y al régimen de la transacción, ha encontrado como elemento de ruptura identificador común el tema de la independencia. En una línea muy similar a la que planteaba Joan Tardá, pero estaría, digamos, no en la línea de la socialdemocracia, sino en la línea revolucionaria. Bueno, eso es una novedad, no se quedará de sí porque es una novedad pequeñita, pero es una novedad. En todo caso, es un toque de atención. Yo creo que estamos en un proceso constituyente por lo que se refiere a la constitución del Estado y a su régimen, y también estamos en un proceso constituyente por lo que se refiere a la configuración de la izquierda. Y eso no es únicamente una realidad catalana y española. La socialdemocracia se ha agotado y yo no veo que se recupere, y el comunismo se hundió con el muro de Berlín y no se recupera. Y no sabemos qué será, pero en todo caso aquí necesitamos la opinión de jóvenes y viejos para ir construyendo un nuevo proyecto. Como yo pienso que lo que está es en la opción de construcción de un nuevo proyecto, por eso creo que en los momentos de construcción también se puede defender lo improbable. Ya sé que al lado de la puerta no hay nadie, o hay muy pocos federalistas, pero como estamos en un proceso de construcción del proyecto, vamos a ver si nacen algunos más o menos convencidos, y en todo caso podemos coger el último tren. Lo que tengo muy claro es que si en un periodo razonable la izquierda española no apuesta por una solución federal no tramposa, a la izquierda catalana no le queda otra opción.
porque la única opción democrática será irnos en un sitio donde no se reconoce todos nuestros derechos.